Imagen, plataforma digital. Es un gusto poder compartir con ustedes nuestro programa Coyuntura MX, donde contamos con la valiosa participación de la Academia a través de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, AMECIP, y quienes nos acompañan, como ya es costumbre. También le damos la bienvenida a nuestro invitado, el licenciado Zuni Sánchez Lima. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Al maestro Saúl Molina, quien preside la AMECIP en Tlaxcala. Un gusto, maestro Salud. Maestro Saúl. Maestro Salud. Ya te estás adelantando. Pues es que hay que felicitarlo por el cumpleaños. Muchas gracias. Manolo, muchas gracias. Como cada lunes, por tu anfitrionía. Amigo Norberto, amigo Zuni, gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches a todos. Estamos iniciando. Maestro Norberto Sánchez. Igualmente un gusto estar. Gracias por participar con nosotros en este tema que no solamente es de relevancia, es de coyuntura, por eso se llama así. Sí, claro. Y aprovechamos también para felicitar al maestro Saúl, de verdad, de toda la comunidad de politólogos y politólogas. Somos formados por grandes maestros, grandes referentes. Y la docencia, el día de ayer fue el día de los maestros y maestras. También un abrazo especial para todos los de la buena vocación. Y pues este tema que tiene que ver precisamente, como lo decía el maestro, de coyuntura, y que vamos a hablar de esta situación que vive México, que vive América Latina. Y para ello le vamos a pedir al maestro Saúl Molina que nos presente a nuestro invitado junto con el tema que vamos a exponer y a desarrollar el día de hoy. Pues antes de iniciar con el programa y aprovechando la oportunidad que me das de ser el primero en participar, pues sí, felicitar a todos nuestros colegas académicos por el Día del Maestro. Efectivamente, esta noble profesión, sin duda alguna, es la que más contribuye a construir el futuro de nuestro país, de nuestros estados y de nuestras comunidades. Un abrazo a la distancia con mucho cariño, con mucho afecto para todos los colegas maestros. Y bueno, pues efectivamente hoy nos acompaña un gran amigo, Zuni Sánchez Lima, politólogo de formación, y tuve la grandiosa oportunidad de ser su maestro hace pues ya muchos ayeres, no vamos a decir cuántos, porque nos pega a los dos, pero sí, ya hace varios años, y siempre se caracterizó y se destacó por ser un muchacho muy participativo, demasiado crítico, reflexivo, propositivo. Y bueno, hoy ocupa la Secretaría General de una organización, más bien de una asociación civil que tiene la preocupación precisamente por la procuración y por el apoyo a los campesinos. Él particularmente nos comentará ahorita cuál es su organización. Solo sé que es la CIOAC. Y como está muy largo el nombre, prefiero no comentarlo. Pero sí, Zuni, muchísimas gracias. Sabemos que tu agenda está muy ocupada, pero además, comentaba fuera del programa con mis compañeros, es que eres un invitado muy especial para nuestro programa. Además, hoy eres miembro de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas en Tlaxcala, pero además de ser politólogo, de ser secretario general de esta organización campesina, pues además eres productor, porque bueno, has precisamente llegado a ocupar esta representación por el sentir mismo de las necesidades de los campesinos, ¿no? Efectivamente, el tema que hoy vamos a abordar, que es la soberanía alimentaria, particularmente en la producción de maíz, pero no vamos a dejar pasar de comentar este tema precisamente que implica la dependencia que tenemos como país de otros países en la producción de maíz, de alimentos básicos, de arroz, de trigo, de soya, de queso, de leche, de lácteos, pues, hasta de cárnicos, ¿no? Y vamos a revisar un poquito algo de las importaciones, de las exportaciones.
los programas de apoyo que ha tenido el campo, las acciones y políticas que en su momento manejaron los gobiernos de la República, orientando precisamente a nuestro país a los tratados de libre comercio, y que pues de alguna forma no fueron del todo acertados para los productores en el campo, particularmente para los pequeños productores, los medianos. Entonces es un programa muy muy interesante, y bueno, pues entre otras cosas, no se lo pierdan, aguántenos una horita. Licenciado Zuni, hablar de la soberanía alimentaria, para que nuestra audiencia comencemos a conectarnos en esta idea. ¿A qué se refiere el término de soberanía alimentaria? ¿Y quiénes son quienes intervienen en esta acción, como lo decía nuestro Saúl, pues fundamental para el desarrollo del ser humano? Bien, pues en primer lugar, buenas noches a todos, agradecerles esta oportunidad que nos dan. Créanme que hablar de este tema por coyuntura, y además porque de verdad es un momento de crucial importancia. De hecho, el día de hoy el presidente de la República, su programa mañanero fue abordar principalmente sobre el tema de sembrar, de producir, y trataremos en que es una hora, de bordear un poquito el tema, partiendo de que la soberanía alimentaria es la libertad que tienen los pueblos para poder generar sus propios alimentos, ¿no? Y en el caso particular de la producción de maíz, México no es la excepción. El maíz ha sido la máxima creación que ha hecho el hombre para poderse alimentar, ¿no? No existe otro alimento como el maíz, que al final el maíz no surge como una planta silvestre, sino surge como teocintle, que es el origen del maíz, esta gramínea que tiene 10,000 años de aparición antes de Cristo, y que tiene al final de los primeros vestigios algo así como 6,250 años, y sobre todo en una región que tiene que ver con esto que partíamos del Valle de Tehuacán, ¿no? Entre Tehuacán, Puebla y Oaxaca, ¿no? Ahí aparecen los primeros indicios de esto que se conoce como maíz. De hecho, en la cultura prehispánica pues no nos concebimos sino es como seres originarios y seres del maíz, ¿no? El propio origen del nombre de Tlaxcala, que tiene que ver con Tlaxcala, que significa lugar de pan de maíz o de tortilla, ¿no? Entonces, al final de cuentas, esto es nuestra esencia, no solamente en la alimentación, sino en nuestra propia cultura, ¿no? Y eso nos lleva a tener, lamentablemente, lo que en este momento tenemos en condiciones muy preocupantes de que ni siquiera producimos el maíz que nos comemos, ¿no? Sobre todo porque hay una disminución en la producción, se habla de 4 toneladas normalmente por hectárea, y que bueno, de acuerdo a las políticas que se han implementado, se pretende aumentar a 2 toneladas más por producción de hectárea, y esto es un programa que ya viene desde el 2013, si no mal recuerdo, donde esta disminución productiva obliga a que las importaciones por estos granos y otros más pues sean pues de beneficio a la comunidad, pero de detrimento a los productores. Sí, de hecho, bueno, partiendo de esta situación que tenemos en la actualidad, la verdad es que no se están tomando las políticas adecuadas en materia de producción. Sobre todo se está dejando de lado el tema de la ciencia, ¿no? Los índices de producción en este país significa que consumimos algo así como 45 millones de toneladas, de los cuales pues a duras penas alcanzamos la mitad, ¿no? Para este año la Asociación de Productores a nivel nacional nos comenta que iniciamos el año importando algo así como 17.5 millones de toneladas, es decir, casi la mitad, ¿no? Y sobre todo, pues es de mucha preocupación porque el gobierno no se ha acercado al tema de la ciencia, ¿no? En su momento, cuando viene el reparto agrario a través de los poco más de 18 millones de hectáreas que el general Lázaro Cárdenas hizo justicia a la revolución, pues no solamente fue el reparto agrario, ¿no? Sino también significó generar condiciones para acercar a la ciencia. Creó la Universidad Autónoma Chapín, que en su lema dice la explotación de la tierra, no la del hombre. Generó condiciones también para crear el Instituto Politécnico Nacional y eso darle técnica también al tema de la siembra, ¿no? Generó las unidades de producción que tiene que ver con los ejidos y a través de esto generar también unidades de crédito. De hecho, había habido reparto de tierra después de la Revolución Mexicana, pero nunca como tierras y unidades de riego como lo hizo el general Lázaro Cárdenas, ¿no?
Después de esta situación y de crecimiento, lamentablemente de los años que le tocó del 34 al 40, pues fue muy poquito el tiempo y no le alcanzó a poder generar condiciones para sembrar lo que debería de haber dado soberanía alimentaria, ¿no? Inclusive después del periodo neoliberal que conocemos de 1982, con el consenso de Washington y esta parte de la globalización que nos fue alcanzando, de la liberación económica y caer en el neoliberalismo, pues nos alcanzó sobre todo en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, que nos pegó mucho el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y sobre todo porque ahí era una situación de sustitución de importaciones y donde parecía que la solución era, pues nosotros importamos mano de obra y sobre todo generamos industrias maquiladoras, y si no somos buenos produciendo alimentos, pues que nos los manden principalmente de Estados Unidos, ¿no? Y cabe decir que en este caso, por ejemplo, China adoptó una situación muy similar al tema de México en el periodo del general Lázaro Cárdenas. Él sí, China como nación generó condiciones para alcanzar a ver que se requería primero, como históricamente se ha hecho, poder generar condiciones de asegurar la alimentación de los pueblos, ¿no? Y en la actualidad, en ese periodo del Tratado de Libre Comercio, nosotros como organizaciones campesinas, que en el caso dicho está de paso de la CIVAC, pues ya tenemos 59 años de historia, pues dijimos que no era la solución porque nos iba a poner a pelear en condiciones de desigualdad, ¿no? Mientras en México traíamos producción de autosuficiencia solamente para los productores con producción de 1.5, 2 toneladas y media por hectárea, pues Estados Unidos ya andaba en las 10, 12 toneladas, ¿no? En la actualidad, en el caso particular de Tlaxcala, la media de producción es de 1.5 a 2.5 toneladas. El CIAP, que es el registro que tiene lo que ahora es ADER, nos habla de que el año antepasado, que fue un año bueno, productivo, alcanzamos algo así como las 400,000 toneladas. Esto significa que anduvimos un poquito, algo así como 3 toneladas por hectárea, pero sobre todo con maíces criollos, y no estoy en contra, y sí quiero hacer mención de esta parte que es importante porque existe un desconocimiento por parte de quienes nos gobiernan. De hecho, no estoy para engañar, yo escucho de repente con tristeza muchos de los legisladores que hablan sin conocer del tema y confunden términos, ¿no? Debo de decirlo que el maíz criollo es un maíz híbrido también, ¿no? Porque al final de cuentas ha sido la transformación a lo largo del tiempo en este proceso de hibridación, que al llevarlo a un suelo diferente, pues generó condiciones de textura, de color diferente, blanco, amarillo, azul, negro, bueno, hasta el maíz ajo que tienen ahí los amigos de Ixtenco, ¿no? En esta parte también significaron tener maíces de climas cálidos, templados, de altitud, y esto fue generando condiciones para que en nuestro momento pues nuestras culturas se pudieran alimentar de este proceso, ¿no? Después de este proceso, y sobre todo en la aparición de las universidades tecnológicas y la Universidad Autónoma Chapingo, por ejemplo, uno de los máximos genetistas que tuvimos y que es oriundo de Tlaxcala de Contla, Efraín Hernández Xolocotzi, que tuvo una magnífica pues cabeza para poder identificar una de las grandes cantidades de variedades de maíz, y sobre todo que sirvieron como base para poder generar las condiciones de hibridación. ¿Y qué significa hibridar? Pues significa sacar las mejores características de un padre y de una madre. De hecho, pues nosotros mismos somos híbridos de nuestros nativos tlaxcaltecas y ese mestizaje de los españoles, ¿no? Y a través de esto pues tenemos maíces híbridos que han logrado generar condiciones para elevar los rendimientos en una misma condición de suelo, de un paquete tecnológico, de fertilidad, mientras un maíz criollo tiene alrededor de, les decía, de una unidad de producción de 3 toneladas por hectárea. Con las mismas condiciones puedes tener maíces que te alcanzan las 5.5, 6 toneladas. De hecho, yo en mi posición, bien lo decía el maestro, pues de ser productor en mi región de Alzayanca, hemos hecho eso, ¿no? Yo vivo de la actividad agropecuaria, ¿no? Entonces, a través de este proceso también viene la otra parte, que el gobierno se queja de los maíces transgénicos, ¿no? Pero que es totalmente diferente porque es transferir un gen, ¿no? Que es diferente al maíz y llevárselo al laboratorio y poder producir. Lo preocupante no es transferir el gen, lo preocupante es que este gen hace al maíz resistente principalmente al glifosato, que es altamente cancerígeno, y que cuando lo aplicas mata todo a su alrededor menos el maíz. Pero como tiene una parte de que se va almacenando en los granos, pues después es altamente cancerígeno. Y la gran mayoría, por no decir que todo el maíz que importamos, principalmente de Estados Unidos y de Argentina, es maíz transgénico. Entonces el mismo gobierno está fomentando que nos sigamos envenenando, ¿no?
Entonces, la otra parte tiene que ver con la política pública que en este momento dice sembremos maíces criollos de autosuficiencia. El problema es que más del 80% de la sociedad, si no es que el 90%, no produce, ¿no? Entonces, solamente seríamos privilegiados los que producimos para el autoconsumo, y quién va a dar de comer al resto de la población. Es parte de los grandes problemas que está enfrentando en este momento la sociedad y bueno, las políticas públicas. Doctor, Sí. este diseño de lo que vamos a hablar en los programas, diseño de políticas públicas, ¿qué debe de considerar para que tengamos un mejoramiento en la producción de la calidad de todos los granos y en este caso pues del maíz, sobre todo en nuestra región que es muy productiva y que enfrenta ahorita problemas serios, no nada más por la falta de mano de obra, sino también por la variación en los climas? En los climas y en el agua, que también eso es una Claro. preocupación. Pero sí, en efecto, yo creo que el punto es cómo dar comida sana, ¿no? Porque además lo importante de recoger esta historia y esta experiencia que nos mencionas es que sí, el glifo de Tlaxcala es un pan de maíz, Sí, y claro. sabemos que esos nutrientes nos hicieron fuertes, nos hicieron saludables, ¿no? Sí. Hoy yo también coincido con el tema híbrido, creo que el tema de híbrido es un tema bueno. No todo lo híbrido es malo, ¿no? Hoy hasta los carros son híbridos, entonces, todo lo híbrido puede tener ciertas posturas adecuadas. Yo también creo que eso sí pasa en el maíz. Los colores del maíz son una postura híbrida y creo que al final también tienen nutrientes que te pueden fortalecer y han fortalecido varias comunidades. Ahora, el tema de pasar a producir solamente para consumo propio, a producir para el consumo de la comunidad o extra consumo, ¿no? Eso no es sencillo, porque nuestra tierra no tiene a veces toda la capacidad, no todos los años puede dar la misma producción, tiene ciertos tiempos de vida, ¿no? Entonces, aportando un granito de amaranto, yo diría, no de arena, sino de amaranto, creo que también hay que diversificar el uso de la tierra, ¿no? Hay temporadas donde puedes sembrar maíz y otras temporadas donde puedes sembrar otro tipo de cosechas que te pueden ayudar, o buscar la gran producción de maíz, ¿no? Para que todo el tiempo nuestra tierra esté produciendo, cuidando los tiempos de vida que tiene la tierra, porque no, a veces el riego, la temporada de riego, decíamos que era la mejor, porque en temporada normal producías maíz y cuando no había lluvias, pues metías riego y volvías a producir maíz. Sí, pero la tierra también de alguna manera se cansaba y tenías que darle cierto espacio, cierto tiempo. Y yo creo que no hemos aprendido a planear adecuadamente la cosecha. No hemos aprendido a tenerla, a mantenerla, a decir este año cosechamos 2 veces, el otro año 1 vez, dejamos descansar la tierra, los nutrientes, qué tenemos que darle a la tierra para los nutrientes. Y bueno, yo recuerdo que el abono de muchos terrenos era abono de los animales, ¿no? Sí. Lo de las vacas, lo de los caballos, lo de los borregos, ¿no? Hoy estamos mutando mucho hacia el tema de la fertilización química y eso también puede generar una serie de problemas, ¿no? Ya pasaré más adelante al tema de cómo empezar con la familia para producir esta autosuficiencia que es importante, pero ahorita de entrada todo lo que nos dijo, la verdad creo que hay que llamar la atención porque este tipo de políticas públicas son las que nos están impactando en temas económicos. Y ahí voy al tema de solidaridad económica, porque debemos de aprender a producir, debemos de aprender a preguntar a los expertos, debemos de aprender a compartir asesorías y compartir buenas experiencias, porque solamente en comunidad, colaborando, haciendo equipos, como vamos a poder producir más. Si yo quiero empezar a producir, pero no tengo ni idea de cómo se hace, y no me acerco a la gente, quiero hacerlo por mis propias ideas, la verdad es que es complicado. Siempre debes acercarte a este tipo de asociaciones, porque son las que te generan esa productividad y te generan economía. La salud alimentaria también te puede generar muy buena economía, te puede ayudar a ahorrar. ¿Por qué? Porque si no comes transgénico, si no comes, te puedes ahorrar en medicinas, en doctores. Entonces, cuidado, o sea, el tema alimentario es muy importante y puede ayudarnos en el tema económico. Sin duda, esta modalidad de consumo orgánico que está cobrando auge en estos últimos años y que sin embargo en el mercado la diferencia es que es más caro, pero es más recomendable. ¿Qué podemos hacer para empezar a comprender dentro de este comportamiento social y obviamente consecuencia político para empezar a equilibrar este problema que presentamos y que de no hacerlo puede llegar a tener consecuencias graves tanto en la salud como en la economía? Maestro. Sí,
Sí, efectivamente el tema crítico que tendríamos que poner sobre la mesa es la parte económica, ¿no? Porque si bien es cierto, en términos de cultura, creo que la sociedad se ha dado cuenta que hoy lo escuchas en la Vox Populi, ya te das cuenta que la sociedad ya sabe que lo que consume está irrigado con ciertas características de agua, está fertilizado con ciertos agroquímicos, inclusive los comentarios son como los que decía el doctor Norberto hace un ratito, ¿no? Yo recuerdo a mi abuelo muy sano, muy alto, muy fuerte, vivió 100 y tantos años. Digo, no nos vamos tan lejos, mi padre vivió 101 años, ¿no? Todavía los comentarios que yo recibí en las redes, a quienes les agradezco mucho, decían, todavía de buena madera, don Cirilo, ¿no? Pero tenía mucho que ver con el tipo de alimentación, Hoy la sociedad, insisto, se ha dado cuenta de que sí parte de los elementos químicos con los que se fertilizan los productos, las sustancias químicas con las que se hace crecer rápidamente al ganado, a las vacas, a los borregos, a los puercos, a los pollos mismos, ¿no? Pues es lo que creo que han ido detrimentando la calidad de vida y consecuentemente la calidad de la salud de nuestros organismos. Entonces, al darse cuenta de esa situación, sí han mirado hacia lo orgánico y se ha puesto ya como de moda, pero un kilo de huevo orgánico, por ejemplo, te cuesta 80 pesos, ¿no? Habría que ver quién paga 80 pesos por un kilo de huevo, ¿no? Claro. Y así otro tipo pues la propia leche, la carne, ¿no? Los vegetales. Los vegetales, ¿no? Por supuesto. Hoy hay restaurantes con el concepto orgánico que tienen sus jardines verticales ahí, sus huertitos, ¿no? En fin, yo quisiera retomar el tema que tiene que ver con, sí, el fomento del propio gobierno, porque, digo, ya nos dimos cuenta, ¿no? Tú hablabas de políticas públicas. La política pública tiene que ver precisamente con el involucramiento de la sociedad, no solo en la detección de los problemas. Ya se dio cuenta de los problemas que están ahí. Bueno, ahora va a pelear porque suban a la agenda lo que hacen las organizaciones, ¿ok? Ya vimos los problemas, necesitamos producir más, necesitamos apoyo, necesitamos tecnología, necesitamos ABC, ok. Ahora los gobiernos tienen que prestar oídos, tienen que prestar atención y tienen que precisamente orientar sus esfuerzos a este tipo de mejora. Lo que ha ocurrido, y creo que pasa desde, pues también creo que desde los 80s, el fenómeno de la migración, el campo se abandonó. Sí. Y bueno, y eso es preocupante, porque cuando yo miro jóvenes como Zuni, que pese al decurso del tiempo, pero son generaciones que se siguen dedicando a la producción en el campo, pues es verdaderamente aplaudible y admirable, porque hay muchos jóvenes, e inclusive en la conciencia de los padres, aún siendo campesinos, es, mira mijo, estúdiale, vete a la universidad para que tú ya no sufras acá como tu padre, ¿no? O sea, como que sí se mentaliza para que salgas de ahí, y es un fenómeno muy visto, el abandono del campo. Mucha gente en las nuevas generaciones ha dejado el campo de lado. Y eso provoca también falta de producción, ¿no? Por supuesto. Licenciado Zuni, me gustaría que usted, que es experto en esta área, habláramos de algunos puntos interesantes, pero me gustaría que nos hablara con un poco más de detalle, porque esto se ha prestado a no comprender parte del problema. ¿Cuál es la diferencia entre un maíz híbrido y un maíz transgénico? Porque de pronto algunos entendemos que es lo mismo y lo vemos como mal, porque bueno, hay algunos subsidios para implementar esta semilla híbrida y hay también subsidios para maíz transgénico. ¿Qué es lo que debemos entender los que consumimos pues la tortillita todos los días y los campesinos, para diferenciar y poder mejorar
la producción. Por cierto, le mando un saludo a toda la comunidad campesina de Nativitas. Ayer estuvimos compartiendo con ellos parte de las festividades de San Isidro, santo patrón del campo. Así es. Y bueno, comimos riquísimo, muchísimas gracias. Y varias veces, ayer fue muy generoso en varias comunidades, pero y parte de lo que el problema que hablábamos que enfrentan es el agua, es de la semilla y pues es este clima cambiante. Pero bueno, ¿cómo podemos diferenciar qué es bueno, qué no es tan recomendable? Bien, digo, en esta parte de bordear, sin entrar mucho tecnicismo para nuestro auditorio, pero sí, en castellano, por en favor. castellano es, al final el proceso del maíz híbrido, y si tú dices, bueno, que en grano, dices, ¿cuál es el híbrido y cuál es el criollo y cuál es el transgénico? No hay una diferencia, realmente tiene que ver casi con la denominación de origen, ¿no? En México está prohibido la siembra comercial, ¿no? Para el tema del maíz transgénico. Platicaba que en el caso del maíz transgénico, que principalmente lo producen los países después de la Revolución Verde, que fue producir a gran escala, porque la población, la ley de Malthus, la población está creciendo de manera muy grande y la producción no de la misma, entonces se generan este tipo de condiciones, ¿no? Para abaratar la mano de obra y dejar de cultivar al final de cuentas la tierra, simplemente era sembrar, generar condiciones y a través de eso les decía que aplicar un producto, principalmente el glifosato, que quema todo menos el maíz, ¿no? Y entonces le decía que esta parte, este producto es altamente cancerígeno, entonces se va quedando en el grano y principalmente pues de las que son las principales importadoras como Gruma, Maseca, Cargill, por ejemplo, pues traen ese tipo de maíz y al final la gente lo está consumiendo, o sea, eso no lo está diferenciando. A lo mejor los que somos de las regiones del agro, pues no lo hacemos porque producimos nuestro propio maíz. Y la diferencia con el caso del maíz híbrido tiene que ver con líneas donde sacas tu padre y tu madre y dices, bueno, en este caso este maíz es resistente a la came para que no se caiga, ¿no? Este maíz es precoz, bueno, esto lo voy a utilizar como padre. Este maíz que tiene, bueno, este maíz es cuatero, por ejemplo, este lo voy a utilizar como madre, es una cruza simple. Entonces identificas a tu padre, identifica a tus progenitores, tu padre y tu madre, pones, un ejemplo, 4 líneas de madres, ¿no? A esas lo que haces es le quitas la punta, ¿no? Le quitas la punta y solamente el padre, la línea o 2 líneas que tienes de surcos, ese le dejas que eche su espiga y ese va a polinizar. Y lo que produce esa madre que no se autopolinizó, entonces ese es el maíz híbrido que tienes generando las condiciones, ¿no? Y lo que tienes son maíces con las características que tú buscaste. Maíces, por ejemplo, que pueden, a veces la gente en el campo, inclusive hace falta capacitación, dice, el maíz híbrido, ese chaparrito. No, es que es lo que tú quieras. Hay maíces híbridos, por ejemplo, que son doble propósito, que te sirve para producir grano o para producir forraje. Hay maíces híbridos que te sirven para producir solamente forraje. Por ejemplo, Lala con la industria láctea, pues utiliza mucho para esta parte con altos rendimientos de materia verde para poder ensilar. La otra parte, por ejemplo, pues tienes maíces híbridos que en estas condiciones que estamos viviendo actualmente son maíces precoces, ¿no? Que tienes maíces de 130 días, ¿no? De 140 días, que significa que si ya se nos está pasando el ciclo de lluvias en este momento y tenemos heladas tempranas, pues puedes sembrarlo todavía en el mes de mayo, inclusive junio, para que te pueda dar el tiempo necesario para poder cosechar. 3x4, 12, en 4 meses o 5 meses estás produciendo, ¿no? Pero si te vas a periodos de maíces híbridos de un proceso más largo, que pueden ser maíces de 200, 210 días, en esta región nos va a ser casi imposible poder producir porque tienes heladas tempranas, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, esta es la gran diferencia, ¿no? Lo que tú generas como condiciones, que sí está permitido la parte de sembrar maíces híbridos y que en este momento el gobierno debería de fortalecer mucho el tema de la profesionalización. De hecho, en su momento, y que se ha olvidado el tema del INIFAP, inclusive aquí en México tenemos el CIMIT, que es el Centro Internacional de Mejoramiento de Trigo y Maíz, y que de donde han salido muchas líneas para poder alimentar al mundo, y qué triste que no se estén utilizando como en este momento, ¿no? Digo, al final de cuentas nuestro pueblo no sabe, o nuestros hijos, los que vivimos del campo, que si siembras maíz criollo y que qué padre, o que si siembras maíz híbrido. De hecho, debo de decirlo
que la industria de la masa y la tortilla consume a un mejor precio el maíz híbrido que el maíz criollo. Y lo digo como productor, porque el maíz criollo, el que produce tortillas, no lo quiere. Y no lo quiere porque tiene menor cantidad de rodabilidad. Cuando haces la ruedita para hacer tortilla, tiene una menor capacidad de nixtamalización. El maíz híbrido, que es para la tortilla, al final de cuentas te da un mayor rendimiento en masa porque tiene una mayor capacidad de captación. De hecho, hay maíces híbridos que tienen la posibilidad de tener, en lugar de que un maíz criollo a lo mejor traigas un 10, un 9 de proteína, maíces híbridos que traes 12 o 13% de proteína, ¿no? Eso que decía bien el doctor, bueno, pues lo que consumes te hace más fuerte. Más fuerte. Y vamos a la otra parte, y es muy triste, por ejemplo, que en el caso de México no ha alcanzado a entender pues la gran cantidad de investigadores que hemos tenido. Uno que en este momento no es que esté de moda, pero al cual yo le reconozco que para mí a este momento de la historia es el máximo científico y productor de maíz a nivel internacional, que es el ingeniero Ernesto Cruz. Él por ahí del 2008 empezaba a hacer sus primeros pilinitos aquí en México y pues no le hicieron caso, ¿no? Pero mejor a través de las redes sociales y tiene una empresa que se llama Atider, pues los chinos se dieron cuenta de lo que estaba haciendo, vinieron los chinos, el gobierno chino, y se lo llevó y empezó a elevar su producción en China de las 1.5 toneladas, y eso que China no es el país originario del maíz, y la empezó a elevar a 6, a 8, a 12, cuando él, al final de cuentas, por el tema de la pandemia, y ahí están los videos que cualquiera puede visitar en YouTube, pues al final dejó siembras comerciales de 20, 25, 28 toneladas, y siembras experimentales hasta de 40 toneladas por hectárea. Por hectárea. De hecho, el año pasado hizo aquí en su rancho Atider, en Jalisco, ya esas siembras donde alcanzó las 29 toneladas por hectárea, ¿no? Y eso el gobierno no lo está viendo, ¿no? Y es lo que lo tenemos que ver, porque además aquí es donde digo que Cárdenas estaba muy adelantado a su tiempo. Para algunos significó, después del periodo posrevolucionario, que había un alto crecimiento de producción por las haciendas, se reparte la tierra, el minifundio. Para muchos fue acabar con la producción agropecuaria. No, Cárdenas estaba adelantado a su tiempo, porque la realidad es que hay que producir más con menos, ¿no? ¿Y esto qué nos significa? Pues que en este momento deberíamos de estar volviendo a la parte de producir más con menos, sobre todo en este proceso cambiante, y además recordando que el proceso de la economía nos dice que lo único que genera riqueza es la producción agropecuaria, porque al final, por muchas computadoras y carros que produzcamos, lo que necesitamos es la alimentación. Y ahí, por ejemplo, China, India, Rusia, fue cuando Estados Unidos no le puede comer el mandado, como si ya lo hizo con el tema de Japón, ¿no? Porque al final de cuentas China entendió que si tenía soberanía alimentaria, podría mantener a raya a la franja productora de Illinois, por ejemplo, en Estados Unidos, que es el granero. Y bueno, sin irnos tan lejos, ¿por qué Estados Unidos sigue dominando el mundo? Por la alimentación. ¿Por qué Israel, más allá de su poderío militar, pues sigue manteniendo la hegemonía en el Medio Oriente? Por su producción agropecuaria, ¿no? ¿Por qué China en este momento nos tiene sometidos también? Pues nada más y nada menos porque de los principales productores, y vuelvo un poquito al tema de los fertilizantes que se utilizan, las tres principales fuentes de fertilización para el suelo, que podemos identificar el orgánico, que tiene que ver, como bien lo decía el doctor, con lo que conocemos como estiércol, y que ahora composteado significa que puedes tener mejores rendimientos. El problema es que para más o menos equilibrar algo así como 200 unidades de nitrógeno requieres 9 toneladas de composta por hectárea, y el gobierno en su programa dice que te da 1 tonelada, pues está muy desfasado en la realidad. La otra que no está viendo el gobierno es hacer ver a los productores a través de un esquema de extensionismo muy ambicioso, porque la literatura nos dice que por cada tonelada de grano que se produce dejas 1 tonelada de materia orgánica, y la materia orgánica está compuesto de todo eso que no aprovechó el maíz: fósforo, potasio, nitrógeno, y va generando una cama de humus que genera una biodiversidad microbiana para poder tener un alto rendimiento, y que en su momento fueron las chinampas, por ejemplo, ¿no? Y que pudo tener alto rendimiento en pocas unidades de terreno. Y sobre agua. Claro, y luego viene la otra, que significa también la producción de estos grandes fuentes de nutrición, que es los 3 grandes elementos, que es nitrógeno, fósforo y potasio. El nitrógeno está en la atmósfera. El problema es que en el caso particular del maíz no tiene la capacidad para atraparlo, como si lo tiene en los frijoles o las habas,
que lo captan del aire, lo bajan al suelo y son plantas fijadoras de nitrógeno. Y entonces viene la rotación de cultivo que se tendría que estar que se tendría que estar haciendo. Y entonces la otra parte es generar condiciones con los fertilizantes minerales, que son los que están en el suelo: fósforo, potasio, zinc, magnesio, hierro. Y que México está en una zona privilegiada, sobre todo en este valle que comentaba, donde es el centro originario del maíz, y que por ahí de los años 80 los científicos mexicanos identificaron que poder combinar fertilizantes minerales con químicos les daba una igualdad de rendimientos en el tema de la nutrición, abaratando los costos. En ese momento de la Revolución Verde se empezaron a utilizar mucho los fertilizantes nitrogenados, producto de la extracción del petróleo, principalmente del gas amoniacal, que transformado se da el urea ureico, que conocemos. Pero la desventaja de esto, en su momento nos lo vendieron como la solución. El problema es que trae un problema a largo plazo. ¿Por qué trae un problema a largo plazo? Porque acidifica la tierra. Y al acidificarla, entonces esto es como las personas que les da cáncer, ¿no? También la tierra se enferma de cáncer, se acidifica, y no tener un proceso de equilibrio de pH te imposibilita el intercambio catiónico de la planta. Y entonces, al no tener un intercambio catiónico de la planta, entonces tienes plantas que, aunque tú les eches el fertilizante, no van a poderlo aprovechar de la misma manera. Y para eso entonces se requieren las micorrizas, que son conjuntos microbianos que los aplicas a la siembra para poder generar condiciones de ese aprovechamiento de los nutrientes. Entonces, en este momento la salida no son los fertilizantes químicos, significa un tema de mucha capacitación y sobre todo de voltear a ver a los centros de investigación. En Tlaxcala se tendría que estar haciendo un esfuerzo de ya en este momento para ver qué tipo de suelos tenemos. Y al final el suelo es un ser vivo como nosotros. Cuando nosotros nos enfermamos, pues lo primero, ya no andan a tientas y a locas, nos mandan a hacer un análisis para ver qué tenemos o qué no tenemos. Lo mismo se tendría que estar haciendo en cada una de nuestras parcelas para ver qué canijo tiene nuestra tierra o qué no tiene, porque si no, nada más estamos especulando fórmulas mágicas. Échale un ejemplo: un bulto de urea, un bulto de fósforo, un bulto de potasio, ahora triple. ¿Y para qué se lo echas? A lo mejor ni siquiera eso se requiere. Hay una compañera de nosotros que hasta hace 3 años trabajaba en el CIMIC y que ahora nos está apoyando en la organización, y nos comenta que hace algunos años por algún gobierno se hizo un esfuerzo importante para hacer una serie de análisis químicos del suelo de Tlaxcala, y se encontró que muchas de las regiones son altamente propensas a tener potasio disponible para la planta. Entonces, esa disposición de conocimiento tendría que estar en manos de los productores y de los extensionistas para poder producir de una mejor manera. Estamos, en el caso particular de Tlaxcala, contando con algo así como 240,000 hectáreas de producción, de las cuales alrededor de 130,000, 140,000 se producen o deberían de estar produciendo maíz históricamente. El problema que tenemos también es que las unidades de riego en Tlaxcala solamente son alrededor de 20,000 hectáreas, y la gran mayoría de estas unidades de riego, que en este momento tendrían que estar siendo la salvación para la soberanía alimentaria, ya no digo del país, siquiera de Tlaxcala, que ayudaríamos mucho al país, pues están desmanteladas, ¿no? Están desmanteladas por lo que bien decía el maestro. La gran mayoría de nuestros agricultores ya se hicieron viejitos, y además no estamos innovando con la tecnología que en este momento tenemos, ¿no? Y sobre todo, pues ahora los israelitas en su momento pues ya hicieron un esfuerzo, también científicos mexicanos, y en este momento es el uso eficiente del agua, ¿no? Y eso tiene que ver con, en este momento, generar condiciones para la utilización de riego por goteo, porque lo que más o menos te genera en grandes términos regar 1 hectárea con microgoteo, estás hablando que por lo menos riegas 4 o 5 hectáreas con la misma cantidad de agua, ¿no? Y además te significa dosificar la cantidad de agua necesario, la fertilidad de agua necesaria, claro, y elevar los rendimientos. Imagínense, digo, al final de cuentas, que podamos
Esto no es un sueño guajiro ni es de la noche a la mañana, esto se tiene que hacer de manera gradual. Tenemos que dejar un poquito en este momento el tema de los colores, de las pasiones, que también hay momento, y ver a nuestros gobernantes como estadistas y no como políticos. Digo, el momento, con todo respeto, y aunque somos politólogos, al final hay que dejar un poquito la política o la grilla de lado, porque en este momento estamos en un problema muy grave, y sobre todo partiendo de que la independencia de México no inició solamente por un proceso ideológico, sino inició por un proceso de hambre, y en este proceso cíclico lo mismo pasó en la Revolución Mexicana, ¿no? La Revolución Mexicana inicia con un proceso de hambre en la población, más allá del sufragio efectivo, no reelección, y de que la tierra es de quien la trabaja, no, la verdad es que vino un proceso de sequía muy grande, y al final, bueno, ahí está un libro que se llama México Sediento también, sí, donde en esta parte y este proceso significó que la población empezó a voltear por el hambre, y históricamente los pueblos han hecho sus movimientos por hambre, y bueno, qué preocupante que en este momento estemos en una situación donde creo y considero al gobierno ya le llegó el agua a los aparejos, ¿no? Y estamos en una situación de verdad de crisis alimentaria. En este momento, más allá del discurso que estén diciendo, por ejemplo, comentaba por la mañana en una conferencia que tuvimos la oportunidad de dar, que la regla de operación de lo que es el CIA, al final la Secretaría de Impulso Agropecuario, su regla de operación nos dice que estaría apoyando con el 30% de subsidio para los fertilizantes químicos, el 30% para los fertilizantes minerales y además el 50% para los fertilizantes orgánicos. El problema es que lo que dicen que están ofreciendo, cuando tú vas a las bodegas, pues no hay fertilizante químico, por ejemplo, ¿no? Y los precios que están dando en las bodegas pues son al final precios inflados. Significa, yo lo comentaba, que parece una estafa maestra a nivel estatal, donde al final de cuentas entonces los más de 111 millones de pesos que están destinados para el tema del presupuesto agropecuario, entonces ¿dónde están quedando? Si al final de cuentas están desfasados de la realidad. La otra parte, por ejemplo, una muestra, dicen que ante la vista a la vista del amo engorda el caballo, ¿no? Y en este proceso, por ejemplo, vemos con mucha tristeza de lo que iba a ser el precio de garantía del maíz, que este año era para 6.02, pues se quedó muy por debajo de la realidad, ¿no? Digo, al final vayan a ver las bodegas de Segalmex, que solamente sirvieron para hacer otro tipo de cosas y no para impulsar la productividad, pues nos quedamos con una realidad donde el precio comercial pues está en 7.50, muy por debajo se quedó lo que se conoce como el precio de garantía, ¿no? Digo, a grandes rasgos estamos así como sistematizando. Lo preocupante, y dice el Dalai Lama, que es el punto medio de las cosas, apostarle solo a la parte de la situación orgánica por darla es también preocupante, ¿no? Porque no olvidemos que para poder tener altas concentraciones de fertilizantes orgánicos requieres mucha materia orgánica, y de los principales también productores del gas metano, del calentamiento global, son los animales. Entonces echarle una gran cantidad de composta y de fertilizantes orgánicos también nos traería como consecuencia un aumento en la cantidad de calentamiento global. Y la otra parte también tiene que ver con, por ejemplo, el hongo fusarium, que tiene que ver con lo que va pudriendo la raíz de la planta, está directamente asociada con grandes cantidades de materia orgánica. De hecho, en su momento en Europa pasó con el Escherichia coli, que se vino una oleada de cólera en la región porque solamente se pusieron a fertilizar con puras fertilizantes orgánicos, ¿no? Entonces es el punto medio de las cosas. Una de las alternativas a este problema, doctor, era parte de lo que decías. Tenemos que empezar a producir también en pequeña escala para entender la magnitud del problema que enfrentamos, y otra, pues esta posible solución en donde, pues en la casa podemos hacer algunas cosas, ¿no? Para mejorar. Sí, bueno, de entrada recojo el comentario de los politólogos, no necesariamente estamos en la grilla, también estamos en la academia, y tienes razón, o sea, nosotros creo que siempre en el programa hacemos eso, tratamos de dejar de lado o tratar de hacer un análisis objetivo, que esa es la intención. Y yo decía ese tema, exactamente, las políticas públicas pues están enfocadas a las grandes producciones, ¿no? Pero también hay países que están enfocados ya a la sensibilización y a reconocer el tema de la importancia de lo vegetal, de poder sembrar lo tuyo. Y hubo un tiempo que se sembraban las famosas plantas frutales en las casas, ¿no? Porque había espacio. Pero ahora con tanta urbanidad, ¿cómo sorpresas el tema? En Infonavit, ¿dónde vas a poder generar un espacio verde? Y las azoteas se han vuelto una opción, hasta las paradas de autobuses están volviendo opciones para polinizar.
Pero yo creo que sí hay que empezar a decirle a los niños, a las niñas y adolescentes, a ver, aprende a sembrar y aprende a analizar ese ser vivo, que no solamente es la planta. Yo me quedo con el tema de que no es la planta, también es la tierra. O sea, el ser vivo es la tierra, y recoger esto de los indígenas, de nuestros ancestros, de amar a la tierra. ¿Por qué era tan importante amar a la tierra? ¿Por qué tener un puño de tierra era importante conocerlo, conocer su composición? Y creo que nos hemos olvidado de ese tema. Necesitamos recuperar esa idea. Por eso sí creo en el tema de capacitación, el tema de que hagamos nuestras propias prácticas en la familia. Yo trato de sembrar y a veces se me seca la planta y digo, ¿por qué? Si le eché agua cada tercer día. Pues porque no analicé el suelo, porque no analicé la tierra, porque no analicé el tiempo de vida, ¿no? El tema de sacar la planta y volverla, o cortarle la raíz para volverla a sembrar. El tema de las compostas, ¿no? Que uno cree que es lo ideal, porque por lo menos regresas algo de orgánico a la tierra, sí, pero ¿en qué cantidad? ¿En qué lugar? ¿Hasta qué momento? Sí. Porque se puede volver también un peligro. Bueno, la reforma agraria también nos trajo un problema de cambio climático. Pues el hecho de generar muchas tierras de producción de maíz taló muchísimas hectáreas de árboles. Por eso la madera se volvió en un tiempo muy barata. Y ese tema también es un análisis que han hecho de que, ok, ahora tenemos espacios grandes donde ya no hay producción, se fueron, ya no hay quien la protege, y entonces ya son zonas de pasto, ¿no? Que lejos de producir, pues están generando este cambio climático más fuerte, porque no tenemos ni árboles, ni pastizales, ni nada que pudiera generar esa vida a la riqueza. Entonces, ¿hasta dónde? Y eso empezando esta idea de, pues vamos a generar o más campos de cultivo, o los que tenemos tendríamos que irnos al tema del goteo, al tema de las famosas estas zonas de cultivo protegido, que yo creo que eso es lo que hay que apostarle, ¿eh? Que alguien invierta ese tema, uno por cultura, otro por soberanía alimenticia, pero también para empezar a amar a la tierra otra vez. Creo que de veras el amor a la tierra la hemos olvidado, le damos más importancia al consumismo, a tener cosas muy materiales que a veces se destruyen, nos generan basura, y no necesariamente a cosas que podemos valorar con mayor aprecio. Y lo digo en la familia, en las escuelas, con mayor aprecio a lo que es en donde vivimos, ¿no? Nuestro medio ambiente. Te que veía una serie apenas, especialmente de gastronomía, en estos realities, y hablaba un productor ganadero de las mejores carnes en Italia, y decía que para él fue muy complicado dedicarse por costumbre, por herencia, a la crianza del ganado, y ser uno de los mejores productores, te decía, de carne, pero amar a los animales, porque nos los vamos a sacrificar y forman parte del alimento, te genera este vínculo tan importante que lo ha llevado a sacrificar con respeto y con vida de calidad, lo que ha permitido mejorar su carne, y en este caso poder, así es, pero es carne sana, ¿no? Y entender que en la cuestión de los granos también se puede llevar, pero efectivamente hemos perdido esto. Maestro Saúl, sin duda, uno de los también negocios del futuro, y que va en poco tiempo a generar expectativas importantes, es la producción de alimentos. ¿Cómo vamos a enfrentar este cambio y esta conciencia de poder generar más a través de una actividad que prácticamente nos olvidaba? Hay una situación que creo que mencionó Suni, y pienso que vale la pena mencionar. No se trata de buscar culpables, pero sí de ir identificando qué es lo que ha ido pasando, que nos llevó a donde estamos, ¿no? Y yo sí creo, hablaban del tema de la reforma al artículo 27, hablaban del tema de con Salinas, por ejemplo, la firma del Tratado de Libre Comercio, sí, que nos dejó en total desventaja y indefensión, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones han ido en detrimento. Estas cuestiones, desde mi perspectiva, y coincido con algunos teóricos que han escrito textos al respecto, comentaban que esas situaciones fueron las que orillaron precisamente a abandonar el campo por un lado, o por el otro a consumir productos del extranjero porque era mucho más barato que producirlos acá. Sí. Y ya los productores locales y nacionales les dijeron, ¿sabes qué? Orienta tu campo a otra cosa que te sea más rentable,
entonces no sé, a producir frutos tropicales, no sé, para lograr exportación, porque lo que importa pues es la el lana, ¿no? recurso, claro. Y a lo mejor eso es lo que está sesgado, como dice acertadamente Zuni. Yo he escuchado algunos teóricos que comentan esta situación, entonces pues han enfocado sus baterías precisamente a ese tipo de cultivos, ¿no? A esas nuevas, bueno, no nuevas, sino a esos cultivos, olvidando por ejemplo los granos básicos, ¿no? Y eso ha provocado que seamos totalmente dependientes de otros países, ya lo decía Zuni, particularmente de Estados Unidos, ¿no? Principalmente, ¿no? Entonces, híjole, es una pregunta la que haces muy difícil, muy complicada. No me siento en la capacidad de responderla, pero creo que sí vale la pena señalar en el caso de los particulares y a propósito de la reflexión que yo hacía hace un momento en el que la sociedad misma se ha dado cuenta que necesita consumir alimentos sanos, que pueda interesarse en el tema de los huertos familiares. El gobierno en su momento, digo, así como se dicen unos desaciertos, se tienen que decir los aciertos. Ha fomentado programas de huertos familiares. El tema es que te condiciona, a lo mejor por los espacios, no sé, 10 productores o grupos, ¿no? De 7, de 10, no sé de cuántos. Entonces, en ese qué hacer es en el que se complican las cosas, porque a lo mejor de los 4 que estamos aquí le interesa a 1, a 2, pero al 3 y al 4 ya no. Y ¿sabes qué? Pues no, yo no le entro, mejor ahí después te compro el cilantro cuando ya esté, te compro el jitomate cuando ya esté. No, a mí me pasó que me dieron el grano y una vez lo cultivas, pero después ya no sabes cómo volver, o no te dan asesoría continua. ¿Cómo sacar las semillas? Y ese es el otro tema. Tiene que ver con la capacitación. Sí. O sea, en el programa, más allá de decirte, a ver, aquí está la semilla, aquí está el microtúnel, aquí está el sistema de riego, aquí está el fertilizante. Bueno, sí, la capacitación permanente, las visitas de los técnicos. Ahora tutoriales pueden ser, ¿no? Sí, en fin. Entonces, sí puede constituir en algún determinado momento una alternativa. No lo es todo, por supuesto, pero bueno, pues la voz de los expertos es lo más importante en este momento. Saúl, licenciado Zuni, las personas que tienen, por ejemplo, estos no son grandes espacios, pero tienen normalmente 400, 2000, 3000 metros en los que de pronto desarrollan esta actividad para consumo propio, ¿qué pueden hacer? ¿A dónde pueden dirigirse para eficientar, obviamente, su tierra, para mejorar estos fertilizantes, combinarlos, encontrar este punto ideal, poder tener un grano que se preste a las condiciones propias de sus necesidades? Sí, yo creo que en esta parte tenemos que entender este desarrollo no se surge de manera sola, ¿no? Dice el dicho mexicano que una golondrina sola pues no hace verano, ¿no? Y para eso es necesario donde nos veamos todos como aliados estratégicos, ¿no? Partiendo desde el principio del ciudadano y del productor, que más allá de tener una concepción y en su idiosincrasia política, religiosa, es un ser humano, y así nos tenemos que concebir. Ver a la otra parte que tiene que ver con lo que el artículo 9 de la Constitución pues nos permite la libre asociación, ¿no? Y que si nosotros nos asociamos como músicos, como cantantes, como la propia asociación de politólogos, pues también los que somos productores tenemos ese derecho de asociarnos, ¿no? Y de ver por las políticas públicas que trascienden más allá de los gobiernos que pasen en turno. Y esto nos lleva también a que los gobiernos nos escuchen, ¿no? Entonces esta es una parte tripartita. Sociedad como individuo, sociedad organizada, pero también el gobierno en el que reside la soberanía. Porque de lo contrario entonces estaremos teniendo solamente ocurrencias. Y en esto también forma parte la academia, que es una parte importante, ¿no? Al final la ciencia aplicada para mejorar las condiciones productivas. Y entonces sí ya podemos replantear lo que en su momento inició en México como una gran capacidad de extensionistas. Y el extensionista tiene que ver la capacidad como el técnico que ve de manera holística el conjunto del comportamiento de la sociedad.
Y entonces así, bajo unos planes que en su momento fueron criticados porque era el modelo socialista, que es los planes quinquenales, y que sin embargo a China le ha dado una efervescencia económica muy importante, así lo tenemos que ver también nosotros en este país, ¿no? Ver cómo nos queremos ver a 5, a 10, a 15, a 20, a 30 años, y entonces poder iniciar inclusive con esta economía y esta agricultura de pequeña escala, ¿no? De qué es lo que tenemos en cada una de nuestras regiones. No es lo mismo la producción en el norte del país con grandes extensiones a tener un pequeño minifundio. Por ejemplo, en el caso de Tlaxcala, no es lo mismo el agricultor de la zona sur con 1/4 de hectárea, ¿no? Con surcos, a lo mejor la región oriente, ¿no? Donde tienen 4, 5, 8 hectáreas, por poner parte de los repartos agrarios. Pero también es cierto que la población sigue creciendo y que el que fue ejidatario, pues ya tuvo hijos y ya le repartió de a 1/4 de hectárea y también se hizo un minifundio, y entonces aquí es donde toma una vital relevancia esto que comentan, ¿no? Y significa qué hacer, y el qué hacer tiene que ver con esto, producir más con menos. Y aquí, si el gobierno en este momento no nos está dando las facilidades, nosotros en el caso, por ejemplo, de esta organización campesina que es la CIUAC, y que dicho está de paso también llevo mes y medio de poder dirigir, hacia allá vamos, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, los compañeros que somos alrededor de 5,000 productores divididos en 27 municipios, pues que podamos empezar con poquito. De hecho, nosotros estamos generando condiciones para poder generar nuestras propias compras consolidadas, porque la tierra no es palera de nadie. Nos podemos poner y gritarle al gobierno que también estamos en nuestro derecho de hacerlo, pero la tierra no nos está esperando. Entonces ya empezamos a iniciar nuestra propia generación de condiciones de compras consolidadas, y lo vamos a ir empatando con la tecnificación y con la capacitación constante. ¿Para qué? Para que podamos generar condiciones de esta economía de mercado. ¿Qué es lo que requiere en este momento? Producción de maíz, ¿qué variedades? Entre nosotros intercambiar qué variedad nos funcionó, qué variedad no nos funcionó. Inclusive en su momento, en algún momento como productor, éramos en el tema familiar consumidores, haré comercial de alguna empresa transnacional, ¿no? Pero ahora, a partir del año pasado, por ejemplo, una empresa nacional de productores de maíz híbrido nacional como es Terranova, por ejemplo, pues ahora pues vamos a consumirle a los locales, ¿no? Y vamos a generar condiciones en su momento para que podamos tener nuestros propios maíces híbridos, ¿no? Y creo que sí sería importante en el caso de Tlaxcala generar condiciones de ver lo que nos realmente estamos necesitando para consumir, y a través de esto que planteaba como los planes quinquenales, cuánto maíz necesitamos y qué región es propensa para producir las toneladas que requerimos, ¿no? Y aunado a esto, por ejemplo, la zona del tema del amaranto, ¿no? Que también en su momento se complementa muy bien con la capacidad nutritiva que requiere el ser humano. Y claro, y si hay una región que puede producir en grandes cantidades, pues hay que hacerlo, ¿no? Y en esta parte, sin lugar a dudas, es fundamental la agricultura protegida, la agricultura del uso eficiente del agua con el tema de los microgoteos, ¿no? Ahora que el gobierno, por ejemplo, comentó, y también es cierto, y recuerdo el periodo de Alfonso Sánchez Anaya, sin que sea comercial, pero en su momento, en esa época, a través de la Fundación Produce, se empezaron a traer las primeras innovaciones tecnológicas de Israel con espagueti o la cintilla que ahora conocemos, y se empezaron a producir pues el tema de los microtúneles, y sobre todo yo lo veo como en mi región de Alzayanca, Coapiaxtla, La Soledad, Guerrero, que eran unas zonas de alta marginación, pues ayudó en este tema de la distribución de la riqueza, más allá de lo que ahorita en este momento estén golpeando a las organizaciones campesinas en el periodo de Tlaxcala, en el periodo de Alfonso Sánchez Anaya, donde se platica que hubo más de 300, algunos hablan de 1,000 asociaciones civiles, pero lo que sí significó que hubo una distribución más equitativa de los recursos para el agro tlaxcalteca. ¿Cómo pueden acercarse las personas que de pronto nos puedan ver hacia a la asociación? Nosotros a través de esta parte nosotros estamos generando en próximas fechas ya tener nuestra propia página, pero sin embargo pues somos una asociación a nivel nacional con presencia en cuando menos 27 estados de la República Mexicana, y que aunado a este proceso, pues con que nos busquen en Facebook como CIUAC, ¿no? Ahí nos empiezan a encontrar, y en el caso de Tlaxcala en este momento a través de la página personal de Zuni Sánchez Lima, y ahí aparecemos con este proceso para generar estas condiciones de vinculación para aumentar la producción en Tlaxcala. Pues este tiempo ya se nos acabó, y como siempre nos quedamos
con mucho por poder platicar y como ya es costumbre les vamos a pedir su conclusión de 1 minuto. Maestro Norberto. Sí, yo me quedo con el tema de la capacitación, la asesoría completa, ojalá ahí puedan en la asociación generar algunos tutoriales que ahora que estamos usando las redes sociales nos puedan llegar a los que estamos interesados en pues, sembrar una parcela o sembrar en algún lado. Sería importante acercarnos a algunos tutoriales que puedan generar. Y la tecnificación totalmente, o sea, creo que sí necesitamos de no tener un tractor, tener 2 o 3 y no nos peleando el tractor, porque a mí me pasaba en algunos tiempos que era ya muy difícil conseguir un tractor para sembrar. La verdad es que era complicado y a veces los tiempos no empataban y el costo se elevaba. Entonces creo que sí, mayor tecnificación hace falta en el campo y sobre todo la asesoría, insisto, la asesoría. Y diversificar, ¿no? Creo que hay muchas cosas que se pueden sembrar. Y por último, pues, sensibilizar a las familias, a los niños, niñas y adolescentes, a que, me decían una vez, ¿de dónde sale la leche, no? Pues se ordeñan las vacas, no vienen en cajitas de trabajo. Oye, ¿dónde sale el maíz? Pues se siembra, o sea, no viene ya la tortilla hecha. O sea, sí. Creo que de verdad sensibilizarlo, pensamos que no, pero los niños y niñas necesitan vivirlo, necesitan sentirlo, necesitan vivirlo para poder apreciarlo. Gracias. Gracias, maestro Norberto. Maestro Saúl. Se me ocurre algo a partir de lo que acaba de decir Norberto, que es muy respetable, pero que además lo han estado llevando a la praxis en algunos programas más bien turísticos que agrícolas o que agrarios, que el tema de las granjas, ¿no? Por ejemplo, donde un niño va y puede ver una vaca, puede ver una chiva, puede ver y puede, como rutas, como tenemos en nuestro estado, la ruta taurina de las haciendas ganaderas. Eso es a lo que voy, exactamente. La ruta del cacao, por ejemplo, Tabasco, Chiapas, la ruta del vino y del queso en Querétaro, por ejemplo, que pueda idearse algún programa de esa misma índole. Digo, en Tlaxcala tenemos el caso de las haciendas ganaderas, pero que pueda ser donde el interesado, particularmente las nuevas generaciones, yo enfatizaba desde hace varios minutos esa situación, de que las generaciones hoy tienen desconocimiento absoluto de lo que es el campo, y sí, efectivamente te dicen que la leche sale de una caja, y la caja ¿de dónde? Pues del refrigerador, ¿no? Y cómo llega el refri, bueno, pues la traes del súper, hasta ahí, no hay más allá conocimiento. Bueno, las pero vacas se comen. Sí, te lo juro, de verdad. Sí, pero fíjate. A mí me pasó. Pero es una buena política pública, la ruta del maíz y el amaranto, o del maíz. Claro, por supuesto. Oye, mi niña a los 14 años me sorprendió, las vacas se comen. Sí, yo pensé que las vacas solo daban leche. Bueno, pero por lo menos sabe que hay vacas. Algunas otras dirían, ¿qué es una vaca? No, que es un cerdo. No los conocen. Bueno, entonces el comentario iría perfilado. Digo, es algo que se está haciendo ya, podría dar resultado en nuestra entidad. Lo que dice Zuni es muy cierto, el gobierno tiene que escuchar. Y ustedes saben mejor que nadie que cada programa, yo siempre digo que el gobierno necesita prestar oídos a la sociedad, necesita escucharlos, atenderlos y entenderlos, pues para poder accionar. No se pueden seguir manejando políticas solamente unilaterales. Las políticas públicas en esencia son eso, escuchar a la gente, para poder atender. Y bueno, en ese mismo sentido, yo diría como alternativa a esa situación de hacer como un turismo agrario, sigues produciendo, sigues dando a conocer a las nuevas generaciones y de paso te ganas una lanita porque llegan los niños, a lo mejor organizados por las escuelas o no sé, y llegan y se ganan una lanita, ¿no? Bueno, entonces en ese mismo sentido, sí yo comentaría esa situación, sin dejar a un lado la capacitación, la tecnificación que es fundamental. Y bueno, pues en esta oportunidad, si me lo permites, Manolo, Norberto y Zuni, pues como ya está terminando el día, y quiero aprovechar este espacio y las cámaras que tenemos aquí, pues para agradecer
a todos mis amigos, mis colegas, mis compañeros, mis familiares, por todo ese tiempo que se dedicaron prácticamente desde el viernes, como decía mi amigo Norberto, para enviar saludos a un servidor, a un humilde servidor, el último de sus amigos, con motivo de este día de cumpleaños. La verdad es que desde que abrí los ojos por la mañana y como todos, lo primero que agarramos es el teléfono. Pues ya muy gratas sorpresas, con muchísimos saludos a través de WhatsApp, a través de Messenger, a través del propio Facebook, llamadas. Muchísimas gracias de todo corazón. Agradezco, aprecio mucho la gentileza de sus palabras y los buenos deseos que desearon para un servidor y para mi familia. Y a la distancia les mando un fuerte abrazo. Atesoro todas y cada una de las palabras de bienestar para mi familia. Muchísimas gracias a todos, que Dios los bendiga. Licenciado Zuni, por favor. Pues para cerrar, creo que es necesario generar condiciones que más allá del discurso se tiene que ver aplicado de verdad en políticas, como bien lo decía el maestro Saúl, donde el gobierno tiene que escuchar, ¿no? Y no solamente escuchar, tiene que resolver, porque una cosa es el discurso y la otra cosa es la realidad. Y nos guste o no nos guste, estamos en una sociedad capitalista donde esto se mueve con recurso económico. Y la propia OCDE, así como habla el tema de la educación, de cuánto hay que invertirle en el Producto Interno Bruto, pues también está establecido que por lo menos para poder generar condiciones de desarrollo y soberanía alimentaria, pues tendremos que estar apostando por lo menos al 6 al 7% del Producto Interno Bruto para generar condiciones de soberanía alimentaria. Y sin irme a los temas nacionales y regresándome al tema de Tlaxcala, pues es muy preocupante que de los 22,000 millones de pesos, a duras penas alcanzamos los poco más de 300 millones. Si acaso el 1%, cuando el discurso se ha convertido, y yo no quiero eso de los campesinos, que se conviertan en la carne de cañón para el momento electoral, ¿no? Y los cuales se compran con un bulto de fertilizante, con una despensa, con Sembrando Vida, ¿no? Con Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿no? Yo creo que este país tiene un acto de dignidad y merecemos mucho más, ¿no? Creo que ya basta de ver al campesino como ese ajuarismo donde de repente lo ves ahí en una situación de miseria, y hablar del campesino es la persona más humilde, menos letrada, que tiene la menor capacidad de solvencia económica. ¿Por qué no pensar, y digo en el mejor de los sentidos, por qué no pensar que la actividad agropecuaria significa la dignificación del ser humano por poder tener familias que puedan tener una buena calidad de vida? Que estén pensando no como culturalmente se hizo: hijo mío, ve a la escuela, estudia para que no vivas como yo, no, todo lo contrario, es: hijo mío, ve, estudia para que puedas generar mejores condiciones, porque al final de cuentas, así como lo dice, sin meterme a temas religiosos, polvo somos y en polvo nos convertiremos, y si somos lo que comemos, pues tenemos que cuidar lo que producimos. Ojalá de verdad el gobierno, a través de estas semanas que está sintiendo que esto cada día se empeora, nos voltee a ver, no a las asociaciones como tal de vernos políticos, sino a las asociaciones de productores. De verdad que extendemos nuestra mano amiga para ser aliados en generar condiciones de soberanía alimentaria. Porque si esto se empeora, pues no solamente perjudica a quien gobierna, nos perjudica a todos. Y no solamente perjudica a los que producimos, perjudica a los que menos tienen. Y aquí estamos de verdad para que lo poquito que sabemos a lo largo de estos años, históricamente como organizaciones, inclusive desde la parte profesional, no buscamos trabajo tenemos, lo que queremos es que nos den condiciones para producir en mejores condiciones para el bien de este país. Muchísimas gracias, doctor Norberto, maestro Saúl, licenciado Zuni, pero sobre todo a la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, la MECIP, por esta colaboración que hace con Imagen Plataforma, y como siempre lo digo, gracias a usted que nos permite llegar a través de un dispositivo móvil o un equipo de cómputo. La información la va a encontrar en nuestra página web www.imagenplataforma, nuestra plataforma de redes sociales y también en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias. Está informado. Nos vemos la próxima semana.